do Chile e temas relacionados. Muito obrigado. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias, Bruno, por la exacta presentación. Yo voy a hablar en español, pero lo más lento posible, porque hay una gran diferencia entre hablar español y hablar chileno, y a los chilenos no se nos entiende nada. Así que voy a hacer el mayor esfuerzo por irme por el lado del español. De todas maneras, las slides de la presentación están en inglés, en caso de que se pudieran perder con mi español. Bueno, estamos en una semana en Chile histórica, porque este sábado y domingo tenemos las elecciones para la Asamblea Constituyente. Es la primera vez en la historia de Chile que vamos a tener una constitución política hecha en democracia, siendo la constitución actual la constitución diseñada en 1980 durante el gobierno autoritario de Augusto Pinochet. Así que después de más de 30 años, estamos abriéndonos camino a un proceso constituyente histórico, donde había una demanda por una nueva constitución que fue creciendo a partir del año 2010, que cobra fuerza en el 2011 y que ya definitivamente la clase política asume que ya tiene que empezar a abrir camino a una redistribución del poder y también a tomar en cuenta las demandas por más derechos sociales manifestadas en el estallido social de noviembre de 2019. Pero un proceso que no ha estado libre de dificultades, principalmente por la pandemia del coronavirus, donde, bueno, al igual que en Brasil, Chile y América Latina, la verdad, lo hemos pasado bastante mal, a pesar de que acá hemos comenzado con un proceso de vacunación, pero los contagios y las muertes siguen estando elevadas. Y bueno, ya llegará el tiempo de ver responsabilidades políticas por el mal manejo que ha tenido el país por la pandemia. Así que la misma pandemia ha dificultado también el proceso, cosa que vamos a hablar en detalle, pero vamos a partir con el origen, ¿cierto?, del estallido social y contarles también sobre el proceso constituyente. Algunos temas son con datos nuevos y otros son también de la investigación de mi tesis de doctorado y publicaciones también. Y formo parte del laboratorio constitucional, añadiendo un elemento más, de la Universidad Diego Portales, donde hemos estado en distintos lugares, por Zoom, por Google Meet, hablando efectivamente sobre lo que está pasando en Chile. Y podemos hablar obviamente también de otros países en América Latina. Yo creo que la discusión da para mucho. Así que voy a comenzar presentando. Vamos a compartir entonces las láminas. Entonces, como les decía, estas láminas las dejé en inglés. No sé si se ven los slides. ¿Se ven? ¿Sí? Perfecto. Ya están en inglés, pero yo voy a hablar en español. Así que vamos a hablar sobre el estallido social y cambio constitucional en Chile. Lo primero es tomar una mirada breve a la historia democrática de Chile. Estos son los datos que provee Varieties of Democracy, que es el sitio que tiene los mejores indicadores de democracia a nivel global, desde 1900 en adelante. Y como vemos acá, tenemos los datos de democracia desde 1990 hasta 2020. Lo que se puede observar en los datos es que Chile, al menos hasta 2018, después de la transición a la democracia, ha logrado consolidar una democracia electoral estable hasta 2019. Ya en 2019, como pueden ver, hay un
pequeño deterioro de la democracia, pero eso tiene que ver particularmente con las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y también con las restricciones preocupantes, en algunos casos, a la libertad de prensa. ¿Ya? Eh, de hecho, recuerdo que cuando ocurrió el estallido social, con un colega de los Estados Unidos, con Michael Wilson, escribimos una columna en el Washington Post sobre este tema de la libertad de prensa y la violación a los derechos humanos. De hecho, periodistas chilenos me escribieron diciendo que poco más estaba loco, pero no le respondí porque tiempo después el tiempo nos dio la razón. Así que eso, digamos, nos estuvo contento. Y además que fue difícil que el Washington Post no aceptara una columna tan crítica, pero entró igual. Pero otro de los puntos importantes, y yo creo de los desafíos que ha tenido la democracia chilena desde el retorno a la democracia, es la democracia participativa. Como pueden ver, existe un gap considerable entre la democracia electoral y la democracia participativa, y eso tiene que ver con que la democracia electoral se ha construido en Chile a base de los acuerdos de élite entre dos grandes coaliciones de partidos políticos, la concertación, que se llama, que es de centro-izquierda, y los partidos de derecha. Por lo tanto, parte del desafío, ¿cierto?, constitucional es efectivamente avanzar hacia una democracia más participativa. Por lo tanto, vemos una brecha significativa y una democracia participativa estancada y que no evoluciona. ¿Qué es lo que pasa en la calle? Estos son también datos de Varieties of Democracy que muestran la movilización o la protesta social en Chile desde 1990. Y tenemos momentos importantes, como por ejemplo el año 2006, donde hay un pic en las protestas generado por el primer momento de deslegitimación del orden constitucional, en un nivel muy inferior hacia uno de los legados de la dictadura de Pinochet, que son las denominadas leyes orgánicas constitucionales, que rigen aspectos como educación, salud, vivienda, elecciones, y que pese a que en cualquier otro país del mundo bastaría con una mayoría para reformar esas leyes, en Chile tienen un quórum especial, un quórum de supermayoría, casi como querer hacer una reforma a la Constitución. Bueno, entonces la ley orgánica que se deslegitima en el año 2006 es la Ley Orgánica de Educación. Y eso nos lleva en el año 2011 a probablemente uno de los momentos de mayor protesta durante el gobierno de Sebastián Piñera, en su primer gobierno, presidente de derecha, que es las protestas del movimiento estudiantil, donde las protestas duraron alrededor de 3 meses, contaron con amplio apoyo ciudadano y que tenía que ver con educación gratis en todos los niveles, incluyendo el nivel universitario. A partir de 2000 pueden ver, con algunas bajas menores, la protesta social en Chile llegó para quedarse. A ellos se sumaron las protestas en contra del actual sistema de pensiones, contra el sistema de seguridad social, contra también la imposibilidad de reconocer a las minorías sexuales, a las minorías étnicas, y toda esa energía negativa termina fusionándose y explota en el año 2019, en el cual nos lleva al estallido social que luego se ve suspendido temporalmente por la pandemia. Por eso el año 2020 hay una baja en las protestas, pero tampoco hemos vuelto a los niveles de 1990, es decir, la protesta a pesar de la pandemia continuó. Episodios breves, esporádicos, pero
importantes. Otro punto fundamental para comprender el actual momento de Chile es la opinión pública. Y estos son los datos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos de 2019, que fue la encuesta justamente que se hace durante el estallido social, que mide qué tan bien o mal funciona la democracia de acuerdo a la opinión pública. Y tenemos que una porción muy pequeña, el 6%, cree que funciona bien o muy bien, mientras que un 47% en diciembre de 2019 plantea que funciona mal o muy mal. Es decir, existe un sentimiento creciente hasta 2019 de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Es más, ahora en 2020 salió la nueva encuesta del Centro de Estudios Públicos, pero por razones de diseño metodológico, prefiero no presentarlos porque la tasa de respuesta es inferior. Pero no hay tanta diferencia con la última que se tomó prepandemia. ¿Ya? O sea, las cosas no han mejorado. De hecho, esto muestra la confianza en las instituciones. Y si nos vamos al último gráfico, acá, tenemos que el Congreso, el Poder Legislativo, y los partidos políticos son las instituciones menos confiables en el país. Es decir, los partidos políticos están en un 2% de confianza y el Congreso en un 3%. Con la nueva encuesta, los partidos políticos siguen en el 2%. Y el Congreso subió, pero a un 5%, es decir, está dentro de el margen de error todavía. Por lo tanto, vemos que hay una gran desafección hacia las instituciones políticas, principalmente los partidos políticos y el Congreso. Situación muy distinta, por ejemplo, a 1990-1995, donde el 60% de las personas en esta misma encuesta se identificaba con algún partido político. Situación ahora que es totalmente opuesta. En otras palabras, nos encontramos inmersos en una profunda crisis de representación. Y la política no ha sabido resolver este problema. Otro dato a considerar es la desigualdad. Dentro de los países de la OECD, que se supone que son los países del mundo desarrollado, donde quieren estar todos los países en vías de desarrollo, como Chile, bueno, Chile, de acuerdo a estos datos de la OECD, mirando el índice de Gini, es el más desigual, junto con México. Entonces tenemos que hay un problema de desigualdad socioeconómica importante y además hay una mala evaluación del funcionamiento de la democracia y al mismo tiempo hay sentimientos negativos hacia las instituciones políticas. Sin embargo, 3 semanas, ni siquiera eso, una semana antes del estallido social, Sebastián Piñera tuvo el valor, el coraje de decir que Chile estaba listo o preparado para no caer en manos del populismo. Hoy, la principal candidata a la presidencia de Chile es un outsider. O sea, ha cambiado mucho las cosas. E incluso una semana antes del estallido social, y esto es lo más importante, Piñera dice que Argentina y Paraguay están en recesión. México y Brasil en estancamiento. Perú y Ecuador están en una profunda crisis política. Es en ese contexto donde Chile es un oasis porque tenemos una economía, una democracia estable, la economía está creciendo
estamos creando trabajos, estamos mejorando los salarios y estamos manteniendo el balance macroeconómico. ¿Es fácil? Claro que no, pero vale la pena luchar por ello. O sea, Sebastián Piñera, una semana antes del estallido social, dice que Chile era un oasis en materia de democracia y en materia de desarrollo económico. Esto no lo digo yo, dice Financial Times. Esa fue la entrevista que él da. Bueno, 3 semanas después, esto es lo que ocurre en el oasis de estabilidad. Es decir, tenemos a partir del 18 de octubre, y esta foto es del día 25 de octubre, yo estaba por ahí en esa protesta también, debo decirlo, con mis colegas, estábamos por ahí, donde más de 2 millones de personas manifestaron ese día cambios, cambios significativos a la distribución del poder y sobre todo pidiendo una nueva constitución. Cuando empieza a ocurrir estos movimientos de protestas pacíficas donde millones de personas se tomaron las calles de Santiago y las calles de Chile también, la represión policial aumentó para volver, obviamente, este movimiento de protesta en un movimiento más violento. Aumentó la represión policial y aumentó la violencia también ciudadana en las protestas. Al final, el 15 de noviembre, los niveles de violencia llegaron a niveles impredecibles. Nadie esperaba que el estallido social llegara a tales niveles de violencia en las calles. De hecho, ese 15 de noviembre, el gobierno estuvo a nada de renunciar, a muy poco de renunciar. Pero el Congreso logra un acuerdo político para reformar la Constitución de Pinochet y en esa reforma permitir el proceso constituyente. Entonces, la pregunta es, en este oasis político de estabilidad democrática y de crecimiento económico según Piñera, bueno, ¿qué explica entonces el estallido social en una de las democracias más estables de América Latina? Bueno, mi argumento es que existen dos elementos, o sea, un gran elemento. Que el estallido social está explicado principalmente por la extrema rigidez de la Constitución de 1980, por sus enclaves autoritarios, debido a su incapacidad de incluir el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos culturales, y también por más democracia participativa. Para entender este argumento, lo que tenemos que hacer es irnos más atrás y mirar los orígenes de la arquitectura institucional que rodea a Chile. ¿Cómo fue creada la Constitución Política de 1980? La cual estábamos buscando reemplazar. Primero, el golpe de Estado de 1973 saca a Salvador Allende, presidente socialista electo democráticamente, y en su reemplazo, a partir de 1973, asume el gobierno Augusto Pinochet. Y en el año 1977 llegan los economistas de la Universidad de Chicago y se instala un modelo de economía de libre mercado. Es decir, nos convertimos en el primer laboratorio de neoliberalismo en Chile. Por lo tanto, esto queda protegido con la Constitución de 1980, quedando el Estado reducido o disminuido a un rol subsidiario. Y por rol subsidiario me refiero a que los actores privados, el Estado asume las tareas que los actores privados no pueden o no están dispuestos a hacer. Por lo tanto, el margen de acción que tiene el Estado es pequeño.
Y esto queda protegido por una serie de mecanismos contramayoritarios, para que una vez hecha la transición a la democracia, la centroizquierda no tenga posibilidad alguna de hacer cambios significativos a la Constitución. ¿Qué elementos quedaron protegidos por la Constitución de Pinochet? Sobre todo en democracia. La privatización de la seguridad social, que es uno de los temas clave del debate constitucional, porque el sistema de pensiones es absolutamente privado. No hay ningún organismo estatal. Está la privatización del sistema de salud. Y el gran tema es que existe un sistema de salud público, pero, o sea, privado y público. Pero si tú quieres acceder al sistema privado, el costo económico para las familias más pobres es inalcanzable. Por lo tanto, la Constitución garantiza la libertad de escoger el sistema de salud del cual tú quieres formar parte. Pero esa libertad va a depender del dinero que tú tengas. Y además, fueron privatizadas otras áreas estratégicas de la economía nacional, como por ejemplo la educación, el agua, el gas, la electricidad. Es decir, bienes básicos y estratégicos quedaron 100% en manos de privados. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se hizo para que el sistema, ¿cierto?, fuese imposible de cambiar? La respuesta está en los denominados enclaves autoritarios. ¿Y cuáles eran estos enclaves autoritarios? Primero, quórums supramayoritarios de reforma constitucional, que podían llegar hasta los 2/3. ¿Ya? La existencia de bicameralismo, 2 cámaras, un Senado y una Cámara de Diputados, en caso de que las reformas pasaran por una Cámara. La existencia de senadores vitalicios o de por vida y designados, aunque esta figura fue eliminada con la reforma constitucional del 2005. Pero este mecanismo sobrerepresentaba a la derecha que estuvo junto al régimen de Pinochet. Y uno de los mecanismos de distorsión de las mayorías fue el denominado sistema binominal, donde el sistema binominal era un sistema electoral donde cada distrito repartía 2 asientos o 2 escaños. Pero si una lista que competía en elecciones quería obtener los 2 asientos, tenía que duplicar, es decir, sacar 2 veces más, o sea, sacar el doble que su lista competidora. Entonces eso hacía prácticamente imposible que la coalición reformista obtuviera mayorías o supermayorías en el Congreso. Ahora el sistema se reemplazó a un sistema proporcional de fórmula D'Hondt, aunque ahora el sistema político, en vez de estar dividido en 2, está dividido en 3. Pero estos fueron elementos importantes para que la Constitución no fuese cambiada de manera sustantiva. Pero también hay otras instituciones que son objeto de debate hoy en día, que es la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional, que es un tribunal de 10 miembros, ¿ya? De 10 miembros que son nominados por la Corte Suprema
el Congreso y la Presidencia de la República. Por lo tanto, este es un tribunal constitucional político, es decir, sus decisiones se basan en cuanto a las nominaciones políticas de quienes los ponen en la Corte, en lugar de ser un tribunal que sus decisiones sean en base a la interpretación de la ley o del derecho. Por lo tanto, esta es una suerte de tercera cámara que reemplaza al Parlamento. Y otro elemento que protegió a la Constitución, que lo mencioné anteriormente, fueron las leyes orgánicas constitucionales, que son leyes que en cualquier otro país bastaría con una mayoría para reformar el sistema de educación, seguridad social, elecciones, vivienda, pero en Chile tú necesitas al menos un 57%. Es tan difícil cambiar estas leyes como cambiar la Constitución. Entonces, por eso tienen el carácter de orgánico constitucional, cuando en la mayoría de los sistemas constitucionales del mundo, al menos en democracias, esto se cambiaría simplemente con una mayoría. Entonces, ¿cuáles eran las metas o los objetivos de esta Constitución? Primero, mantener la privatización de los servicios básicos. Restringir la acción del Estado, es decir, dejar al libre albedrío de los actores económicos, ¿cierto?, el funcionamiento del sistema de libre mercado. 3, sobrerepresentar a quienes apoyaron al régimen de Pinochet y brindarles un sistema de protección constitucional para evitar cambios profundos al sistema. Y limitar la acción de la coalición reformista en democracia, la Concertación, que reunió principalmente a socialistas, radicales, socialdemócratas, demócratas cristianos y el Partido por la Democracia. Y esto nos lleva a que literatura reciente de la ciencia política, si quieren conocer más sobre este trabajo, tengo el libro, así que si quieren se lo paso a Felipe y lo puede compartir con ustedes, que Michael Albertus y Víctor Menaldo, en su libro sobre orígenes autoritarios de la democracia, define al sistema chileno como una democracia sesgada hacia las élites, elite bias democracy. ¿Ya? Y de hecho, UNEUS, antes de Albertus y Menaldo, define a la democracia chilena como una democracia semisoberana, sujeta a las decisiones impuestas por el régimen militar. En la práctica, ¿qué es lo que ocurrió? Estos son datos hasta el año 2018. Como podemos ver, en la Cámara Baja, la Concertación nunca tuvo las mayorías necesarias para hacer reformas constitucionales significativas. Jamás logró los 2/3, salvo episodios donde logró los 3/5, pero no logró los 2/3. O sea, los mecanismos institucionales de protección funcionaban porque la Concertación jamás logró los votos necesarios. Y en el Senado la situación fue mucho peor, porque además hasta el año 2005 estaban los senadores vitalicios y designados, que era uno de los delegados autoritarios que fortaleció la representación de la derecha pinochetista en el Senado. Entonces la Concertación jamás logró ni siquiera llegar a los 3/5. Entonces, cualquier reforma a la Constitución, y eso sucede hasta el día de hoy, necesita del apoyo de los partidos políticos de derecha,
que formaron parte de la creación de esta Constitución. Y esto se puede ver en el balance de reformas constitucionales presentadas al Congreso, donde de un total de 686 reformas, solo fueron aprobadas 32. Es decir, solo el 4,7%, hasta 2017, solo el 4,7% de los proyectos de reforma constitucional fueron aprobados. Esto muestra lo eficaz que ha sido la Constitución para detener cualquier intento de cambio. O sea, al menos los datos lo confirman. ¿Qué nos lleva entonces al tipo de democracia que tenemos en Chile? Bueno, mirando nuevamente datos de Varieties of Democracy, podemos comparar 1990 con 2018. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una democracia electoral que se ha ido consolidando, una democracia liberal basada en los checks and balances, que también se ha ido consolidando en el tiempo, aunque en los últimos años ahora con la crisis que tenemos se han ido debilitando, sobre todo debido a la corrupción, pero en los índices de democracia igualitaria y de democracia participativa, tenemos que hay una mala repartición de el ejercicio de los derechos políticos y la participación de la ciudadanía más allá de votar en elecciones también queda limitada. Entonces son aspectos de la democracia que comenzaron a volverse en una demanda transmitida a través de los sucesivos movimientos de protesta. En el plano económico, Chile logró el crecimiento prácticamente lento pero sostenido de el GDP per cápita o el Producto Interno Bruto per cápita o de el ingreso per cápita. No a los niveles de Europa Occidental o de los Estados Unidos, pero sí, sobre todo desde mediados de los 90 hacia adelante, superior al promedio de América Latina. Bajo ese escenario, ¿cuáles fueron las reformas más importantes realizadas desde 1990 hasta el año 2005? Primero, la elección de alcaldes, o los mayors, como se llama en los Estados Unidos. Se elimina la figura de senadores vitalicios y senadores designados. Las dos últimas reformas se hicieron en el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, socialista. Pero el gran costo, el gran precio que pagó Ricardo Lagos por esta reforma fue que se fortaleció el Tribunal Constitucional, pudiendo ahora hacer un control preventivo en cualquier etapa del proceso legislativo, incluso antes de su aprobación, para determinar si las leyes son o no apegadas a la constitucionalidad. Entonces, es ahí donde esta tercera cámara ya no tiene poderes, sino que tiene superpoderes. Justamente, después de la reforma del 2005, es que comienzan a explotar los movimientos sociales. Y el primer gran acontecimiento fue la denominada Revolución Pingüina, o la Revolución de los Estudiantes Secundarios. Masivas, enormes protestas contra el sistema educacional, donde fue el primer momento donde el sistema institucional comienza a perder legitimidad.
cuyo objetivo fue la ley orgánica en materia de educación. Pero eso no iba a quedar ahí. Es decir, la clase política pensó que resolviendo el tema vinculado a educación no iba a haber más delegitimación del sistema, porque según Ricardo Lagos, la Constitución de 1980 con su reforma ya había quedado más que legitimada. Muy equivocado estaba el señor. En 2011 ocurre el segundo gran momento de protestas. Y aquí las protestas en Chile llegaron para quedarse, donde tenemos el movimiento de estudiantes universitarios, cuya demanda fue el reconocimiento constitucional universal para educación gratuita en todos los niveles, incluyendo el nivel universitario. Sin embargo, se hace durante el gobierno de Michelle Bachelet una ley de gratuidad para los más pobres, pero no se logra el objetivo central, que era garantizar en la Constitución la educación gratuita universitaria de carácter universal. Así que eso lleva ya no solamente a una pérdida de legitimidad de las leyes orgánicas, sino que esto lleva directamente a la delegitimación de la Constitución. Porque una Constitución que protege al sector privado, bueno, se dieron cuenta que cualquier reforma de fortalecimiento de la ayuda social o vinculado a la universalidad en temas de desarrollo humano iba a ser declarado inconstitucional porque la Constitución estaba diseñada de ese modo, o si no iba a ser contenida en el Tribunal Constitucional. Entonces eso nos lleva ya a la delegitimación del orden constitucional. Y a los estudiantes universitarios se suman otros movimientos. Los movimientos por el sistema de pensiones, las demandas de las minorías étnicas por reconocimiento constitucional, principalmente autonomía, las minorías sexuales, los movimientos medioambientalistas también, y eso se junta en un movimiento denominado Marca AC por Asamblea Constituyente. Es decir, la sociedad civil se organiza para movilizarse en contra de la Constitución, porque se dieron cuenta que en realidad los problemas que tenían no eran problemas individuales, sino que era una acumulación de problemas cuyo, digamos, barrera para los cambios era la Constitución. Bueno, Michelle Bachelet toma estas demandas en su segundo gobierno. Por amplia mayoría ya gana y se compromete a iniciar un proceso constituyente. Y de hecho, su gobierno inicia una etapa que para nosotros es histórica, que es la etapa participativa del proceso constituyente. Por meses estuvimos debatiendo por medio de consultas individuales, en cabildos ciudadanos, cabildos provinciales y cabildos regionales, donde tuvimos la posibilidad de debatir acerca de la Constitución, y esos resultados de los debates fueron sistematizados y presentados al gobierno para el proyecto de nueva Constitución. Sin embargo, el proceso de Michelle Bachelet fracasa por dos elementos. Uno, en América Latina se ha visto que quienes inician los procesos constituyentes lo hacen en su momento de mayor popularidad, lo hacen al comienzo. Michelle Bachelet lo hizo al final, cuando su popularidad estaba muy baja. Sobre todo su popularidad baja porque
su hijo estuvo involucrado en un caso de corrupción. Y eso a Bachelet le costó el gobierno. Entonces, además de esa baja popularidad y poco compromiso con el proceso constituyente, queda que al final de su gobierno el proyecto de nueva constitución se rechaza porque no logra las supermayorías requeridas de 2/3 para poder iniciar su proceso constituyente. Entonces, lo que ocurre es que gana Sebastián Piñera las elecciones e inicia su segundo gobierno, y él dice que la Constitución no necesita ser reemplazada, pero apoya algunos cambios menores, que en realidad no significan nada esos cambios. Bueno, él se equivoca porque en octubre de 2018, en 18 de octubre, perdón, de 2019, encontramos masivas protestas pacíficas, algunos episodios también de protesta violenta, pero lo más grave de todo, violencia policial extrema. Porque el estallido social inicia la semana del 18 de octubre por el alza en el valor del ticket del tren, del metro. Y comienzan a haber por parte de los estudiantes secundarios evasiones simbólicas en contra del alza del precio del ticket. Y el gobierno, en lugar de dialogar y resolver un problema de política pública de transporte, lo que hace es enviar a la policía y reprimir duramente. Entonces, ahí donde el día 18 de octubre la ciudadanía, en apoyo a los estudiantes, se toma las calles del país. Y es así como comienza el estallido social. Pero el elemento común, como pueden ver en estas fotos, es nueva constitución, que es la principal demanda, cuyo acuerdo del 15 de noviembre del 2019 abre las puertas al proceso. Pero el costo que tuvo que pagar la ciudadanía fue alto, por las violaciones a los derechos humanos, sobre todo por el abuso policial y sobre todo por el alto número de traumas oculares, como pueden ver en la foto. Es decir, mucha gente perdió un ojo o sus dos ojos a causa de los disparos de la policía. Y ahí tenemos algunas noticias, y no soy yo con un sesgo ideológico, sino que tenemos a BBC de Londres y a The New York Times hablando sobre las violaciones a los derechos humanos. Es decir, no soy yo. Y es más, tenemos que Human Rights Watch estuvo en Chile e hizo un reporte, no solo Amnistía Internacional, sino que hablo de Human Rights Watch. Y su informe dice que efectivamente se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía. Graves violaciones. Donde la policía se salió de todo protocolo, disparando incluso a menos de 2 metros de distancia a civiles. Civiles que incluso protestaban pacíficamente. Entonces, el proceso constituyente tuvo un alto costo, un costo de vidas y un costo humanitario. Otro elemento importante también del estallido social no lo podemos dejar atrás, que es el movimiento feminista. Es un movimiento importante y que probablemente sin el movimiento feminista no tendríamos nueva constitución. Esto acá, este índice de Varieties of Democracy, mide el empoderamiento de las mujeres, empoderamiento político de las mujeres. Y encontramos que, sobre todo desde el 2000 en adelante, y hoy más que nunca, como nunca antes en nuestra historia, tenemos un enorme empoderamiento político de las mujeres. Y eso lleva a que antes de la pandemia, el 8 de marzo de 2020, tengamos una de las protestas más grandes en la historia de Chile. Como pueden ver, esta foto dio la vuelta al mundo y esta foto hizo historia en Chile.
Más de 2,5 millones de mujeres en Santiago protestando de forma más pacífica por igualdad. En todo sentido, igualdad. En base a la proporción de la población de los países, esta fue la marcha más multitudinaria del mundo, antes de que llegara la pandemia a Chile. Teníamos 2 o 3 casos diarios, así que la pandemia todavía no estaba descontrolada. Así que esto fue de verdad histórico. Y de hecho, la foto llega mucho más atrás. Esto es una foto capturada por un dron. ¿Por qué es tan importante además el movimiento feminista? Porque una vez que se logra el acuerdo político de noviembre, en el mes de enero se logra un acuerdo histórico. ¿Por qué? Porque Chile no solamente va a inicia el camino hacia una nueva constitución con un plebiscito, sino que además va a ser una nueva constitución por medio de una asamblea constituyente con igualdad o paridad de género. No solamente en las candidaturas, sino que va a estar asegurada en el resultado. Es decir, vamos a tener igual cantidad de hombres e igual cantidad de mujeres en la asamblea constituyente. Jamás en el mundo ha habido una asamblea constituyente que ha tenido paridad de género plena. Y vamos a ver qué mujeres y qué hombres van a la convención constituyente este domingo, que son las elecciones. Pero esto es un acuerdo político histórico. Y por eso no podemos dejar de nombrar la importancia que tuvo el movimiento feminista para apoyar el cambio constitucional. Sin ellas, probablemente esto hubiese sido mucho más difícil todavía. Se supone que el plebiscito iba a ser para el mes de abril del año 2020. Se suponía. Pero, ya saben, llegó la pandemia. Y el plebiscito no pudo ser en abril. Tuvimos que entrar a cuarentena. Pero el plebiscito se hizo en el mes de octubre, 25 de octubre, mismo día que la Gran Marcha Pacífica del año 2020. Después les vamos a mostrar el resultado. Pero el tema está en que, si bien estos no son los números de Brasil, pero para Chile es bastante. Es decir, seguimos entre los primeros países con más casos por millón de habitantes. Y también por muertes por mil habitantes. Actualmente, la curva supuestamente está bajando gracias a la vacunación, pero no hay nada garantizado. Y bajo estas condiciones es que vamos a ir a votar esta semana. Pero importante, no, sí, conozco los datos de Brasil, siempre estoy mirando Brasil, Reino Unido, Nueva Zelanda, siempre estoy comparando, sí, conozco los datos de Brasil. Ni siquiera nos comparamos en ese sentido, pero a lo que yo me estoy refiriendo es que para la realidad de Chile hay un muy mal manejo. De hecho, el sistema de salud pública también está colapsado. Obviamente no a los niveles de Brasil, porque por último el gobierno algo hace, o sea, por lo menos nos estamos vacunando. Sim, sim, sim. Eu estou mirando lá a comparação mutatis mutandis, né, com Sí. as devidas proporções, para que eles miren lo que está acontecendo e no panorama no perfecto, pero no catastrófico. Exacto, al menos acá tenemos esperanza de que este año Sí, podamos salir de la pandemia. Exato, exato. Bueno, el plebiscito de octubre eran 2 papeletas. Una, apruebo cambiar la constitución, y la otra, rechazo el cambio constitucional. Bueno, el apruebo ganó por el 78.12, mientras que el rechazo tuvo un 21.8% de los votos. El rechazo siempre dijo, y las encuestas decían, que el resultado iba a ser empate técnico, es decir, casi 51-49, y que no se sabía quién iba a ganar. Las encuestas se equivocaron. El apruebo ganó por gran mayoría. Y la segunda papeleta era que la ciudadanía tuvo la posibilidad de escoger el mecanismo o el órgano
que iba a escribir la nueva Constitución. Y ahí tuvimos la posibilidad de escoger una convención mixta, 50% legisladores, 50% convencionales que escogemos por votación, o una convención constituyente distinta al Congreso, donde votamos por el 100% de sus integrantes, incluyendo paridad de género y asientos reservados para minorías étnicas. Bueno, este domingo son las elecciones para constituyentes de la Asamblea Constituyente. Como podemos ver, hubo una gran diferencia en la votación. No tuvo mucho que hacer la gente del rechazo, porque además la gente del rechazo decía, bueno, si perdemos el plebiscito, que gane la convención mixta. Bueno, perdieron las dos, perdieron 2-0, y por mucho. Entonces estamos viendo ahora uno de los grandes temas que hay en la Convención Constitucional, es que la izquierda va con 4 listas en un sistema DONT, y la derecha va en una sola. Entonces, al ir la derecha en una sola, probablemente van a obtener una votación que los va a sobrerepresentar y que al final de cuentas van a tener probablemente la fuerza suficiente para vetar cualquier cambio, al menos cambios que pasen por ellos. Y el otro gran problema está en que el quórum de aprobación de contenidos de la Constitución es de 2/3 o de un 66. Así que si la derecha obtiene el 33% de los asientos, ya va a tener el poder suficiente para que se sienten a negociar con ella cada uno de los contenidos de la nueva Constitución. Y otro elemento importante es que no sabemos nada de la participación, de la etapa participativa de este proceso constituyente. Solo sabemos el dinero destinado a la etapa participativa, pero el gobierno no ha diseñado nada, porque este proceso constituyente le ha sido bastante incómodo. Ellos no querían cambiar la Constitución. Y principalmente también porque el gobierno intentó evitar que estas elecciones se convirtieran en un plebiscito hacia la gestión de Piñera, que tiene un 9% de aprobación. Entonces, al ser muy impopular, se corría un riesgo enorme en contaminar los resultados de su coalición. Así que se espera mucha dispersión política. Lo que sí ha habido muy poco debate constitucional en el último tiempo. De hecho, los espacios de propaganda electoral han estado centrados más en las elecciones presidenciales de noviembre. Así que por ahora tenemos una asamblea constituyente con poco protagonismo, pero esperamos que este proceso cobre importancia una vez que la Convención Constitucional comience a debatir. Así que eso es, en general, lo que ha pasado en los últimos 40 años en Chile hasta el día de hoy. De hecho, exactamente hasta el día de hoy. Así que les agradezco su tiempo y que se hayan podido conectar y entender mi español. Professor, que honra. Deixa eu ver se eu estou fixado a tela certinho aqui. Estou aparecendo. Estou aparecendo ainda com a praia. Professor, é muito bom, por um lado, e por outro lado não é muito bom ouvir as palavras do senhor, porque realmente, sabe, até esqueci que eu estava usando a minha... Sí, muy fan de Chile, Felipe, así que esperamos que cuando la pandemia termine, tenerte acá en Santiago. Sí, sí, sí. Yo fui a Chile los últimos janeros. Excelente, verano. Yo he estado muy próximo de algunos de los estalidos que he hablado sobre, mas lo primero que quiero colocar es agradecer
pela qualidade uma aula magistral de processo, de direito constitucional chileno, que eu acho que os alunos devem estar, se eles estiverem como eu aqui, eu estou cheio de papo, cheio de anotação aqui, eu fiquei maravilhado. E, por um lado, não é muito bom a gente ouvir algumas palavras, professor, porque é até mesmo o motivo de eu ter escolhido, desde o mestrado, 2007, eu tenho estudado a justiça social. Y desde niño me gusta mucho Chile. Yo convivo con las particularidades, como vontade de estudar en Chile y tiene problemas con los aranceles. Tem problema, gente, com as mensalidades, os aranceles, para estudar em Chile, fazer doutorado, as maestrias, e outras coisas que eu percebo uma semelhança muito grande em Brasil e em Chile. Somos sul-americanos, somos muito parecidos. Nós temos uma cultura, hoje em dia, muito interligada. Quando eu estava em um apartamento Airbnb, em La Praça Baquedano, quando você mostrava a imagem, eu não acreditava, porque diz Starbucks, o Starbucks que eu comprei essa caneca, é o lado da Praça Baquedano, aquele pequenininho, embaixo lá do prédio grande da Telefônica. Sim. E o Chile, ele se mostra para mim, ele se mostrou primeiramente o Brasil mini. Porque, tal qual temos lá desigualdades em Brasil, de norte a sul, temos na região metropolitana, em lo metrô. Desde Vitacura, Las Condes, hasta lo centro, lá abaixo, en los lados. E las províncias de Chile, Araucanía, a questão indígena. A sociedade sul-americana tem uma estrutura social par e passo, né? Uma portuguesa com matriz portuguesa, outra matriz espanhola, pero é the same, é a mesma coisa, a mesma coisa. E constitucionalmente, eu nasci em 82, eu tenho 38 anos. Eu he vivido grande parte de minha vida sob a Constituição brasileira de 88. E como professor, eu tenho uma angústia que, em alguns momentos, é a falta de caráter nacional para o Brasil, que só se manifesta quando temos uma Copa do Mundo, Carnaval. É diferente de Chile, pero pelo que você terá mostrado, soa claro para mim que é uma questão, dos aspectos, dos fatores educacional. Por lo tanto, geográfica, talvez, mas educacional, cultural. Os chilenos que eu conheci são muito cultos. Em comparação com o conhecimento médio educacional brasileiro, nós temos uma cultura significativa, politicamente, que creio que venga de la era Allende. Eu não sei. Pode ser. Não sei, pero eu encontro isso. No momento atual, Brasil está dormindo. Os brasileiros estão assistindo Big Brother, futebol, e poucos estão preocupados de forma a se manifestar, sendo
muito difícil falar em um estalido brasileiro por la concretização de direitos sociais que estão na Constituição de 88, que é diferente, sim, porque Chile está no momento que aspira à mudança, pero a mudança Brasil continua aguardando desde 88. É um Estado social em la mascarilha, de frente, pero é um Estado liberal, porque politicamente algumas classes políticas partidárias também, como você ha falado na questão de Chile, dominam o panorama político brasileiro, sendo aí um obstáculo não à mudança da Constituição chilena de 80, mas sim à concretização brasileira de 88. E eu já arrisco aqui, fazendo um exercício, um pensamento pró-futuro, que o Chile tem alguns obstáculos, né, professor, para concretizar essas aspirações sociais. E o que me preocupa, professor? A forte influência do poder econômico sobre as estruturas básicas da sociedade chilena. O liberalismo, equacionado com parâmetros sociais, ele vai conseguir fazer com que alguns econômicos do Oriente Médio, que têm participações hoje no Chile, aqueles que ganham com a privatização aqui no Brasil, querem esse modelo agora, professor. É isso que quer, é a principal proposta do governo. É isso, professor. Então, não é bom ouvir isso. Porque é sinal que o caminho que nós estamos indo é ruim, ninguém ouve, ninguém quer saber, ninguém entende, porque falta educação. Mas será que no Chile, professor, o poderio econômico, as grandes corporações, que pelo pouco que eu conheço, muito pouco, veja, professor, muito pouco, eu percebi do Chile, vou ser bem específico e talvez eu peque nessa minha comparação, tá? Mas será que o Estado social vai conseguir convencer Vitacura e Las Condes a sentarem na mesa para conversar? Esa es una excelente pregunta, Felipe. Mira, voy a tomar todos tus comentarios y sintetizarlos, porque yo también quiero hacer unos comentarios también comparados en el sentido de que hace 2 décadas atrás nosotros también mirábamos con mucha admiración a Brasil, sobre todo por el camino que estaba tomando, y que de hecho sirvió de ejemplo para la llegada de los gobiernos socialistas de la Concertación, sobre todo con la irrupción de los partidos de los trabajadores, acerca de que, bueno, ya sabemos, ya vamos a hablar de eso posteriormente, de qué pasa con el PT después, pero en los inicios se convirtieron como en un referente para la izquierda en Chile, tanto el Frente Amplio de Uruguay como el Partido de los Trabajadores de Brasil, porque era el ejemplo de que era posible, efectivamente, tener un sistema de libre mercado con justicia social, y que era posible que en los países en desarrollo era posible brindar políticas sociales de carácter universal, pensando principalmente en el Bolsa Familia, el tan popular Bolsa Familia. Entonces, para nosotros, Brasil, y en mi opinión, era un país que lo estaba haciendo bien, pero claramente lo que termina ocurriendo al final en la política es la corrupción, ¿cierto? Que al final de cuentas es lo que termina erosionando a los sistemas democráticos.
nosotros tampoco estamos libres del populismo pese a este momento constituyente, en el sentido de que también tenemos elecciones presidenciales y una de las figuras más fuertes es un outsider, que es Pamela Giles, una ex periodista, y que de verdad es una amenaza para la democracia en nuestro país, porque está dispuesta a hacer cualquier cosa sin respetar nada. Ella ya está construyendo una red de apoyo familiar sobre la cual está construyendo su plataforma política, incluyendo que su principal asesor en el Parlamento, ella es diputada, es su marido. Y su marido, además, es candidato a gobernador regional este domingo. Entonces, digamos que Chile también puede estar viviendo una historia parecida a la de ustedes, Ai, ai. pero 4 o 5 años después, porque la corrupción también llegó acá. Los narcotraficantes, la narcopolítica, también llegó acá. Entonces tenemos, claro, una sociedad civil altamente movilizada, pero es un clivaje el pueblo versus las élites. Y esa es la diferencia. Entonces, claro, está toda esta explosión social, pero la gente, la ciudadanía, no quiere a los partidos políticos en esto. Los quieren fuera. Entonces, estamos también ahí pensando que podemos estar en un escenario incluso muy parecido al de Perú, en el que los partidos políticos prácticamente allá dejaron de existir. Y por lo tanto, estamos en un umbral peligroso que puede tener consecuencias para la democracia. El proceso constituyente es una suerte de energía que le puede dar cierto orden al caos y a la crisis política y social que vivimos. Pero eso es como una suerte de boomerang, en el sentido de que hay muchas expectativas por parte de la gente común que la Constitución nos va a arreglar todo. Y no es así. Nem tudo e nem de uma hora para outra. Claro, vamos a ver los efectos de la Constitución nueva probablemente en 15, 20 años más. 15, 20 anos. Porque tiene que haber una transición de la vieja Constitución a la nueva Constitución. Y además, con la nueva Constitución, si sale como lo promete la izquierda, dicho sea de paso, ¿cierto? Porque ellos la dan por escrita y yo creo que eso también es irresponsable. Pero si entran toda esta batería, estos derechos sociales, el tema está en si el Estado chileno va a tener el dinero y las herramientas para hacer cumplir esos derechos sociales. La diferencia, por ejemplo, con Venezuela, es que aquí el proceso constituyente se hizo de manera pluralista, con los partidos políticos, con los independientes, con las mujeres, pero las expectativas están demasiado altas. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente se empieza a dar cuenta que cambió la Constitución, pero ahora lo que hay que cambiar son las leyes? Y eso puede tomar años. Entonces, yo soy muy optimista sobre los resultados que pueda tener esto sobre la democracia, a pesar de las amenazas que hay. Pero la gente que no es de la academia, evidentemente, y en muchas charlas hemos estado diciendo que cuidado con las expectativas, porque la desilusión que puede generar esto nos puede llevar a una crisis más grande que la de 2019. Y ahí yo creo que la democracia puede caer en un punto de no retorno. Entonces, el tema está en cómo lo ve la gente de Vitacura, Las Condes. Vitacura y Las Condes es el 0,1% más rico de Chile. Ni siquiera el 1%, el 0,1% más rico de Chile. Y de hecho, en Vitacura y Las Condes fueron las únicas comunas donde ganó el rechazo.
y donde ganó la convención mixta, las únicas. Así de desconectados están. Bueno, ellos están tranquilos diciendo, bueno, si logramos el tercio en la convención, podemos vetar. Los empresarios también están tranquilos, porque cuando empiece la convención constitucional probablemente es cuando se meta el dinero en la política. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento de polarización de las élites, de polarización social, no tanto polarización entre partidos políticos, porque creo que el clivaje acá es más pueblo-élite, pero hay que cuidar las expectativas sobre el proceso constituyente. Y yo creo que el vender el proceso como la solución a todo es peligroso. Y podemos caer en las malas experiencias que tuvimos durante la primera década del siglo XX con las constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela, al creer que estas constituciones iban a darnos una mayor justicia social, más democracia participativa, cuando en realidad lo que terminó haciendo fue fortalecer el hiperpresidencialismo. Sí. Y eso yo creo que es lo que hay que evitar. Hay que redistribuir el poder. Perfeito. Queridos alunos, é com vocês. Podem perguntar. Certo. Professor, eu vou começar fazendo uma pergunta, uma curiosidade. Como o professor ele é formado, né, professor Rodrigo, o senhor também abrange a área das relações internacionais, uma curiosidade na qual eu tenho é como que essa Constituição, porque tudo que acontece internamente em um país, ele reflete na sua política externa e como ele vai se relacionar com os outros países. E a gente vê que na América Latina, todos os países que passaram por uma transformação social muito grande, eles mudaram, de certa forma, o modo de se relacionar com alguns países, alguns deixaram de se relacionar com outros que eram amigos, enfim. O Chile, ele é protagonista atual na América do Sul, né? É um dos países o país com o melhor IDH, né, da América do Sul. Você acha que essa mudança dessa constituinte, ela pode trazer para o Chile uma mudança na política externa, no modo de como o Chile vai se relacionar com os demais países, ou seja, um novo pensamento, ou pode não mudar? Sí, esa es una excelente pregunta respecto a las relaciones internacionales y la política doméstica. Y yo creo que hay que pensar en eso. Yo creo que hay un tema que es importante y que Chile, en los contenidos de la nueva Constitución, en primer lugar, tiene que respetar los tratados internacionales. La Constitución no puede estar por encima de los tratados internacionales. Y eso en materia económica, en materia de derechos humanos, etc. Entonces, todos los tratados hay que respetarlos. Así que la constituyente tampoco puede tener poderes plenos porque no puede estar por encima de los tratados. Eso es una cuestión importante en relaciones internacionales. ¿Puede cambiar la política exterior de Chile? Bueno, hay un tema que es muy importante, que en realidad son dos. Chile siempre ha tenido una posición distante en las relaciones políticas con América del Sur. Sobre todo mucho conflicto político con Perú, con Bolivia, y tiene un rol muy discreto en los órganos internacionales regionales. Chile más bien trata de tomar un rol protagónico, por ejemplo, en la OEA, porque la Organización de Estados Americanos, porque al final de cuentas ahí está Estados Unidos, y eso es lo que le interesa a Chile. Hizo un intento por presidir UNASUR, pero UNASUR, cuando ocurrió el giro a la derecha en América Latina, UNASUR fracasó. Y después los gobiernos de derecha trataron de hacer PROSUR, y PROSUR también fracasó. ¿Pueden haber cambios en la política exterior de Chile? Es que la política ha llegado a tal nivel de decadencia en Chile que la política exterior era una política de Estado hasta antes del segundo gobierno de Piñera. Es decir, independiente de quién estuviera en el gobierno,
la política exterior no cambiaba, porque era una política de Estado y no una política de gobierno. Sebastián Piñera en su segundo gobierno se olvidó de eso y ha hecho, digamos, promesas que realmente han puesto a Chile en un escenario digno de vergüenza. El primero de ellos, el llegar a Venezuela ofreciendo ayuda humanitaria. Todos los asesores le dijeron a Piñera, no vayas a Venezuela porque la oposición no tiene fuerza suficiente para derrocar al régimen. Piñera va, se sube al escenario y lo primero que dice, abrimos las puertas de Chile a las venezolanas y venezolanos refugiadas y refugiados. O sea, las puertas abiertas a toda la gente que venga de Venezuela. Llegó la gente de Venezuela a cobrar la palabra a Piñera. ¿Y qué fue lo que hizo? Las envió de vuelta en un avión, en un vuelo de repatriación. Las envió de vuelta. Entonces, eso es lo que está haciendo Sebastián Piñera con la política de Estado. La está transformando en una política de gobierno. Lo otro también, la COP25. Enorme vergüenza pasamos en la COP25 porque no supieron manejar el estallido social. Política de Estado convertida en política de gobierno. Chile teniendo una gran oportunidad de ser un país líder, por ejemplo, en energías limpias. Al tener desiertos, bosques, mar, podríamos ser un país pionero, pero bueno, una élite económica extractivista no le interesa el desarrollo de la ciencia porque ellos ganan con el extractivismo. El punto está en que la nueva constitución, si es que llega a significar una redistribución del poder y salirnos de este hiperpresidencialismo, y no digo tal vez tener un sistema parlamentario, pero donde el presidente no tenga tanta concentración de poder, puede ser que con un sistema de mayor contrapeso podamos lograr que la política exterior sea una política de Estado y no una política de gobierno. Yo creo que esa podría ser la respuesta a la pregunta, pero eso también va a depender de lo que pase en las elecciones, porque si el populismo llega, yo creo que va a ser mucho peor que con el gobierno de Piñera, pero ya hemos tenido escándalos, digamos, de mal manejo. Y otra política muy mal manejada exterior por Piñera fue las relaciones con China, porque el gobierno de Chile sostuvo una reunión con el gobierno de China para acuerdos estratégicos futuros en materia de desarrollo tecnológico y a negociar el precio del cobre. ¿A quién llevó Piñera? Llevó a sus hijos a negociar con los chinos y sus propias empresas. Y por otro lado, en vez de llevar al presidente de Codelco, Codelco es la empresa estatal que se dedica a la explotación de cobre, no lleva al presidente de Codelco a negociar el cobre, lleva a sus amigos de la empresa privada dedicados a la explotación de cobre a negociar el cobre con los chinos. Entonces, hay una muy mala manipulación de la política exterior. Entonces, tal vez el pensar en la redistribución del poder nos puede llevar a buscar mecanismos de contención ante este tipo de políticas. Perfeito. Ai, gente, mais alguém? Eu, Vai lá, Mike. professor Rodrigo, hoje no Brasil vivemos uma polarização política, principalmente onde a direita tomou o poder das instituições. O senhor acredita que esse tipo de polarização pode chegar ao Chile? Sí, es que nosotros en Chile también estamos viviendo un clima de polarización. La diferencia, por ejemplo, de la polarización que está viviendo Brasil, por ejemplo, es que los militares todavía no están metidos, no están en el medio los militares. Y yo creo que eso hace tan preocupante lo que ocurre en Brasil. Bueno, tenemos a un ex capitán como presidente que es Jair Bolsonaro. Por lo tanto, los militares han tomado partido y han deliberado y se han metido en política.
En Chile estamos viendo algunos intentos de los militares por meterse en política, porque se están protegiendo, porque tenemos escándalos de corrupción donde los militares se han gastado el dinero que les llega por ley por la producción de cobre, y no lo han gastado, sino que lo han malgastado en fiestas, en comprarse casas en lugares paradisíacos, en alcohol, en regalo para sus familias, en bodas, etc. Entonces, en este clima de polarización, los militares todavía no se han metido. Pero yo creo que si hay muchos cambios al orden constitucional que ellos impusieron, no sabemos qué puede llegar a ocurrir, sobre todo cuando en la Constitución se discuta el rol del ejército. Así que digamos que yo creo que la polarización acá en Chile es menor en comparación a Brasil, solo por el hecho, repito, solo por el hecho de que los militares no se han metido, pero puede que eso en algún momento ocurra. Professor, você falou agora caso os militares não se metam. E os carabineiros? Sí, no, los carabineros también. Ojo, mucha corrupción con carabineros. Mucha corrupción también. Está muito parecido com o Brasil, algumas coisas. Sí. Lo único que somos distintos hoy es en el fútbol. Siempre nos ganan. Sim, Ahí es sim. donde somos distintos. Você estava dizendo, né, em festas, álcool, família. Aqui também é uma crise republicana, né? A República passa por crise, o Estado westfaliano pasa por crise. No, claro, y el tema es que la gente común se siente muy abandonada por el Estado hoy en día. Entonces eso acrecienta más la polarización entre clases sociales. Incluso la gente ya más pobre ni siquiera espera algo del Estado. Entonces ni siquiera probablemente vaya a votar, porque el Estado nunca les ha dado nada y tampoco creen que la política les pueda dar algo. Entonces, también es posible que eso ocurra, y la abstención electoral favorece obviamente a los más ricos. Olha. E aí, gente, mais alguém? Boa noite, professor. Boa noite, Kogo. Uma pergunta e um comentário. A respeito dos militares, acredito que eles estão dando sinal no Brasil de que não vão compactuar com o atual governo. 2 exemplos eu vejo. O pedido de demissão dos 3 generais das Forças Armadas, que ocorreu, comandantes gerais, que ocorreram no mesmo dia, Força Aérea, Marinha e Exército, e o vice-presidente da República, que constantemente há discursos contrários ao presidente da República, se afastando até das reuniões e todos os encontros que o presidente realiza. Então, essa polarização que tem a participação dos militares, ela não está mais crescendo, pelo menos dizer assim. E a minha pergunta é a seguinte, é acerca do sistema eleitoral chileno. O Chile passou, se eu não estou errado, entre 2014 e 2016 por reformas eleitorais. E essas reformas eleitorais, elas foram com o objetivo de aumento de leis voltadas à prioridade administrativa, diminuição de gastos em campanha, aumento da representatividade, várias questões. Minha pergunta é a seguinte: se para o novo processo constituinte chileno há propostas de mudança no sistema eleitoral, a proposta de mudança da própria estrutura, a Corte Superior Eleitoral, como que ficaria, seria estrutura no processo de representação propriamente dito. Sí. Felipe, que en algún minuto se cortó el internet. ¿Me podrías ayudar con la pregunta? Sim. El internet. Ele perguntou sobre o processo eleitoral, Kogo, pode voltar. Cortou para ele. Ele perguntou sobre possíveis alterações do processo eleitoral chileno. Tivemos em 2000 até 2016. Ok, pero implicaciones cambios, alteraciones al ejército o cambios políticos. ¿Esa es donde se cortó? No, electorales. Perfecto. Gracias, José, por tu pregunta.
E a Bueno, Constituinte, o que ela pode refletir no sistema eleitoral chileno? sí, a Mais ou ver, menos isso, né, Kogo? Isso, que sí, há um interesse em mudança, entende? Tanto no geral, como se vota, instituir novos mecanismos de votação, zonas eleitorais, tribunais eleitorais, toda a estrutura. sí. Los cambios electorales hemos tenido muchos. Uno, el 2015, que permite, por ejemplo, el voto de los chilenos en el exterior. Ese es como uno de los primeros cambios electorales que ocurrieron, la primera reforma electoral. Luego, el sistema electoral binominal de la dictadura se reemplaza por uno de tipo proporcional de tipo D'Hondt, que es el del actual Congreso. Y eso generó un cambio político importante, porque antiguamente, con el sistema binominal, solo había representación para dos fuerzas políticas, es decir, las terceras fuerzas quedaban fuera, es decir, la concertación y la derecha. Pero el sistema electoral nuevo permite la entrada de un nuevo actor, que es el Frente Amplio. Pero es un Frente Amplio chileno, distinto al Frente Amplio uruguayo. Y la llegada del Frente Amplio permitió también el acuerdo del proceso constituyente, pero permitió también otras reformas electorales, siendo una de las que vamos a tener el domingo y el sábado, de las más importantes, que es la elección popular de gobiernos regionales. Entonces, ¿cómo se van a elegir ahora los gobernadores regionales? Antes los gobiernos regionales eran designados por el presidente, ahora no, ahora se escogen popularmente. Entonces, lo que va a ocurrir es que quien obtenga el 40% de los votos va a poder ser gobernador regional. Si alguien no logra el 40, bueno, habrá un balotaje entre las dos principales candidaturas más votadas para luego decidir ahí quién será gobernador regional. Otro cambio importante electoral es que el proceso constituyente va a contar con una asamblea constituyente con igual cantidad de hombres y de mujeres. Veamos si podemos tener un cambio político que apunte en la nueva constitución a que el parlamento también sea paritario. Puede ocurrir. O sea, el discurso va a ser, si se pudo hacer en la convención constituyente, ¿por qué no hacerlo en el parlamento? ¿Cierto? Así que esos son, digamos, los principales cambios electorales. Ahora sí hay mucha fragmentación política y estamos en realidad en un momento de incertidumbre, así que estas elecciones del sábado y domingo, del fin de semana, le van a dar un cierto cauce, cierta, digamos, orden al mapa electoral chileno, pero yo soy de los que creen que va a haber más incertidumbre que respuesta a lo que va a ocurrir, porque probablemente los cálculos electorales, los resultados van a estar por debajo de los cálculos electorales que están sacando hoy los partidos políticos. Creo que el cálculo ahí va a fallar. Probablemente tengamos un poco más de independientes y eso puede llevar también a efectos negativos de que el sistema de partidos desaparezca completamente. Perfeito, professor. Professor, nossa, eu gostaria aqui eu ficaria até o senhor falar, não, preciso de um constitor agora. Mas, infelizmente, eu preciso começar já a pensar em encerrar. Os alunos, eles vão ter outra aula agora, de português jurídico. E, professor, eu gostaria, então, de, sem palavras, para agradecer a oportunidade, o seu tempo, a sua disposição nessa semana. Eu sei que sua cabeça deve estar bem... Nossa, imagina a cabeça dele, gente. O país dele está passando agora por processo constituinte. Ele é esse doutor em ciência política. Imagina o que ele deve passar, né? E então foi um prazer. Eu sou suspeito por tudo que eu já disse. Eu vejo essa mudança, uma semelhança muito grande com a realidade brasileira. Eu acho que a gente tem que aprender muito um com os outros. Nós temos que conversar muito e o isolacionismo
natural geográfico do Chile, por medidas de segurança sanitária e tudo que a gente sabe, né? Ele, por vezes, aqui no Brasil, ele se dá um pouco no nível cultural. Isso é uma pena, porque o brasileiro não conhece a profundidade de Neruda, não conhece, né, a Casa dos Espíritos de Allende, Isabel Allende, não conhece a história chilena. Quando eu falo, eles sabem, né? O golpe que tirou Allende, a frustração, porque bom, era a promessa que ficou engasgada, né? Foi atropelada pela ditadura de uma forma... E hoje em dia é triste, porque algumas vezes no Chile eu ouvia assim, Pinochet, papito, eu acho que é isso, é um termo, papito. Ainda existem apoiadores, pessoas que querem que volte. Isso foi num local em Providência. Não é, mas lá em Providência, eu ouvi, eu fiquei estarrecido. Eu fiquei assim, eu falei, eu não sabia. Eu fiquei, né? Pinochet, sim, aquilo aqui eram tempos, aqueles eram bons tempos. E o papito, acho que é isso, abuelito, papito. E eu demorei para ligar, e aí eu percebi também a questão de caste, e há outros radicalismos que a gente encontra, e na linha do direito constitucional, defensores do retrocesso social, contra a proibição do retrocesso social. Então, eu vejo isso muito no Brasil, é uma aflição. Nós estamos passando por momentos semelhantes e dissemelhantes, e acho que nós devemos dialogar mais entre comunidade acadêmica, política e social. Você falou causa feminista. Aqui no Brasil, a causa feminista é muito forte. Imagina uma união de causa feminista estudantil em nível de América do Sul. O que isso pode implicar para a América do Sul, para as aflições que todos os países da América do Sul estão passando. Professor, eu gostaria de agradecer, então, sem palavras, tá? Foi maravilhoso para mim, eu acho que para os alunos também. Vários já fizeram várias perguntas, e eu pedi para eles me encaminharem, depois eu vou encaminhar para o senhor, sem nenhuma obrigação aí de responder, a gente pode, né, pensar numa forma aí de apresentar para eles posteriormente a resolução das questões, sem nenhum compromisso, tá, professor? E é isso, muito obrigado, foi um prazer, No, novamente. la verdad que el placer es mío, de verdad muy contento que además se haya conectado tanta gente a pesar de la hora. Y bueno, si es que se da la oportunidad de que más adelante conversemos de las elecciones, de constituyentes, presidenciales, feliz. Yo creo que no solamente en América del Sur, sino que en el mundo, la democracia corre peligro, son tiempos duros para la democracia, y yo creo que cualquier espacio que sea virtual o presencial que signifique una defensa de la democracia, yo creo que hay que tomarse el tiempo. Yo creo que pensar en la democracia, reinventarla, modernizarla, yo creo que amerita el esfuerzo y conectarse a cualquier hora, porque de verdad el costo que se puede pagar por dejar que el autoritarismo avance es muy alto. Así que muy feliz de haber podido compartir con ustedes, así que también les deseo mucho éxito y agradecer a Felipe por invitarme y a Bruno por su excelente presentación, muy al detalle, y a todas y todos ustedes en realidad por sus preguntas. De verdad, fue un placer. Muitas graças. Eles são magníficos. Eles são magníficos. São alunos de verdade, professor. São alunos, assim, magníficos, de um nível muito bom. Não estou falando aqui da boca para fora, não, tá? E eu tenho que até segurá-los, porque senão eles vão ficar enchendo o saco do senhor, enchendo o saco, molestando-te. Com perguntas, falei, não. Manda para mim, que eu mando para ele. Professor, muitas graças. Gente, muito obrigado, boa noite. A ustedes, un gusto. Cuídense mucho. ¿Oh? Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Chi, le. Viva Chile! Ah, é Chile, que delícia. Tchau, gente.
Só precisa melhorar esse teu espanhol, hein, Felipe? Cara, eu falei para Boa ele que eu noite, tinha que falar. professor. Muitas graças. Boa noite. Eu tinha que falar, eu falei para ele, eu tenho que falar portunhol, porque eu estou falando espanhol para os alunos ouvirem, né? Uhum. Então, daí eu tenho que falar um portunhol, não dá para ficar falando também espanhol. Um ratito, né? Um pouquinho, ratito. um ratito. E não sei, mas, gente, deu para entender, né? Professor, Poxa, eu vesti minha ótimo. camiseta linda, vermelha, estampa do Lula e a câmera não consegui abrir a câmera. Janete, depois conversa na secretaria, você vai ter que fazer essa disciplina novamente, tá? Você foi reprovado, tá bom? Era só você não ter falado isso. Você foi reprovado. A partir desse erro aí, imperdoável. Não, imperdoável. Porque eu pensei que... Não, imperdoável, Janete, tá? Eu acho que ela não está nem ouvindo, não deve agora, não deve estar conseguindo abrir o áudio. Como assim, professor, mas foi sem querer? Ah, gente, muito obrigado. Boa aula de português para vocês. E é isso. Beijo. Até mais. Boa noite. Para a gravação. Peraí. Antes de fechar. Sabe por quê, Marco?